a partir de ese momento, de esa experiencia tan marcante que yo tuve con Dios, recuerdo que en una reunión de grupos el pastor dijo, pónganse de pie aquellas mujeres que quieren hacer la obra en el altar. Y yo me puse de pie. Y mi mamá se volteó Ay, y me miró. ¿Qué le pasó a ella? ¿qué me ¿Cómo estás, Bexa? Muy bien, hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí para compartir juntos en este podcast el día de hoy. Y también está mi amiga Stephanie, que algunos ya las conoce. Sí, nos extrañaba, ¿verdad? No, ya Stephanie aquí es famosa, ya está en casi todos los podcasts. Ella vino con poder. ¿Verdad? Bueno, y hoy hablaremos de ese tema que está muy marcante, que es ir por todo el mundo. Pero nosotros tenemos que ir por todo el mundo a hacer qué. O sea, el Señor Jesús mandó ir por todo el mundo, pero ¿a hacer qué? Es fuerte y sabes, es tal cual como tú estás diciendo. Es un mandato, no es una sugerencia. El Señor Jesús no dijo si quieres, si puedes. Él dio una orden y esta orden es para todos. ¿Y será que todos hemos atendido esa orden? Acatado esa orden. Ese llamado, Stephanie, cuando nosotros entramos a la Fuerza Joven o cuando nosotros entramos a la obra de Dios, es un llamado. Primero, antes de entrar, existe un llamado. O sea, primero Dios existe el llamado y la persona ve si responde al llamado o no. O si lo ignora. O si lo ignora, exacto. O si simplemente dice no. O si obedece también. Porque también existe ese caso. Por ejemplo, así, hoy vamos a hablar un poco también de lo que es las experiencias de nosotros con nuestro llamado. Y hoy va a comenzar Stephanie. Bueno, ¿qué puedo decir? Ese día, mi llamado fue, digamos así, fue un proceso. Dios llamó muy claro desde el día 1, pero yo me hacía la que no entendía, la que no estaba muy segura, pero yo desde siempre estuve segura que era mi lugar. Aunque a veces yo cuestionaba el por qué, ¿no? Porque yo decía, pero es que yo no encajo, ¿no? O sea, en el sentido de que yo no me proyectaba de esa manera. Yo tenía un cierto preconcepto por el sentido de lo que a simple vista veía. Yo decía, pero es que yo no soy así, yo nunca sé, mi naturaleza no es así. Y es lo que le sucede a muchos jóvenes. Muchos jóvenes hoy en día ven la vida del pastor, ven la vida de la esposa del pastor de manera superficial. Ellos no saben que ese pastor y que esa esposa es de carne y hueso, así como son ellos. Y que quizás llegaron a la iglesia en condiciones idénticas a las que ellos llegaron. Sin conocer de mucho, sin saber de mucho, pero fue el propio Espíritu Santo que trabajó dentro de ellos, los capacitó al punto de colocarlos sobre un altar para que pudieran llevar su palabra. Y los sigue capacitando porque es algo que es continuo. O sea, no es que ya estás listo y ya más nunca te tengo que hacer un trabajito ahí interno. Siempre somos una obra en proceso, ¿no? Claro, yo lo vine entendiendo más tarde porque en mi cabeza quien estaba en el altar era perfecto, ¿no? Era perfecto y yo decía, mira, yo estoy tratando de llegar pero no llego. Entonces mejor yo ignoré ese llamado por ese preconcepto que tenía, que me sostuve en mi cabeza, vamos a decirlo así, y dije, no, prefiero ayudar como, no sé, como una miembro, una evangelista, y así, pues, entre lo que cabe. Pero nunca allí, ¿sabes? Pero en el fondo, ¿sabes? Como hay una vocecita como que es allí que te quiere, es allí que te quiere. Más yo luché, no te lo voy a negar, lo peleé bastante internamente. Y cada vez que, me acuerdo que cuando el coordinador de la FJU o el responsable de algún grupo, las reuniones, las vigilias, siempre se hacía el llamado al altar. Quienes quieren el llamado al altar y todo eso, yo me acuerdo que yo siempre decía, o sea, era como que el pastor no estaba hablando de mí, pero yo sentía un calor así, yo empecé a sudar, yo quedaba así como incómoda. Entonces, yo sé que más de uno se identifica. Y me sentí incómoda, yo no entendía por qué. Yo decía, debe ser por eso, porque bueno, tal vez como en aquel tiempo Dios me llamó y yo dije que no, entonces tal vez es por eso. Pero la verdad es porque ese llamado estaba palpitando dentro de mí. Estaba palpitando dentro de mí. ¿Y tú alguna vez lo conversaste con alguien o era solo algo dentro de ti? Es que eso es lo fuerte. Yo para no tener esa como que dice, para no conectar de nuevo con eso, yo evadí ese tema. Lo ignoraba. Por ejemplo, cuando las muchachas empezaban a hablar de eso, yo me iba. Oh, mira, tengo que evangelizar, voy a buscar un joven, X cosas. Pero yo no me quedaba allí porque, no sé, me sentía incómoda. Porque era como que Dios, cada vez que pasaba algo parecido, yo sentía como Dios diciéndome, es contigo que estoy hablando.
Exacto. Entonces yo le huí a eso, y esa fue mi lucha por un buen tiempo. No voy a decir que fue de días, no, fue como 2 años en eso. Wow, Y yo ¿verdad? haciendo esa resistencia. ¿A qué edad fue, Stephanie? Tenía esa lucha. Y a los 15 fue como que ya la terminé aceptando, asimilando, pero fue un proceso difícil internamente. Para confirmar lo que Dios quería contigo, ¿no? Porque yo digo que ese es el proceso un poco más difícil también, de ¿será que es esto la voluntad de Dios? Y muchos chicas y muchas chicas, ellos comienzan con esa lucha de ¿será esto o será que es una emoción? ¿O es un capricho? ¿O es porque el pastor habla continuamente? Y como que, bueno, esto... Pero el joven también sabe cuando es Dios que habla. Porque era lo que le pasaba a Stephanie. Esa incomodidad, ese deseo de tengo que, pero mi propia voluntad me frena. Eso es Dios quien lo coloca. Porque no por un comentario de terceros, siendo como es Stephanie, como ya la conocemos, no por un comentario de terceros ella iba a quedar incómoda cuando el pastor llamaba a las personas que querían servir al altar enfrente. Me hiciste recordar a Jonás, que Dios le ordenó ir a un lugar, pero él decidió otra cosa, y así él cosechó sus consecuencias. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido así? En todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, podemos elegir tanto el llamado para el altar como cualquier otro ámbito. Que Dios nos dice, ve por este camino, y nosotros elegimos ir por otro y cosechamos las consecuencias. Pero cuando nosotros decidimos obedecer, siempre hay bendición. Y para muestra es la vida que hoy nosotros vivimos de la mano de Dios en el altar, que es una total bendición. Es un privilegio para nosotros y es una bendición realmente cada día de nuestras vidas poder levantarnos a cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. ¿No es así? Y en cualquier parte del mundo. Sí. Porque así, cuando el Señor Jesús mandó, Él dijo así, id por todo el mundo. O sea, no es algo que tú te acomodas en un lugar y te estableces y todos los días para una persona que sirve en el altar, por lo menos para mí lo es, no es igual. Tú sabes que hay chicas y hay personas que todos los días es lo mismo. Es monotonía, lo mismo. rutina. Y eso es lo que les cansa. Y eso es lo que dicen, ay, pero todos los días es lo mismo. Porque no han encontrado un propósito de vida. Ellas viven persiguiendo sueños. Quiero graduarme de X profesión. Quiero el matrimonio soñado. Quiero el teléfono soñado. Pero me olvido de que si yo vivo para sueños, voy a estar frustrada, porque los sueños se alcanzan fácilmente, pero cuando yo vivo para un propósito, eso es lo que me trae realización personal y realización espiritual. Exactamente. La persona tiene un propósito y el Señor Jesús nos lo dio. Y por todo el mundo, o sea, fue una orden. Tu propósito es que vayas así por todo el mundo. Y la persona o el chico, muchas veces, y yo también, sentí mucho miedo. Mucho miedo. Con aquella cosa de, así, yo seré capaz de hacer eso. Honrar ese llamado. De poder soportar muchas veces las dificultades y principalmente la familia, los amigos. ¿Entiendes? El que dirán también. ¿Será que sí? ¿Será que no? Por ejemplo, así cuando yo me casé yo tenía 19 años. Estaba jovencita, todavía lo estoy. Ojo. Y cuando yo me casé yo tenía 19. Yo me recuerdo que mis familiares me decían que sí, o sea que si yo estaba locura, es una locura. ¿Cómo te casas a los 19 años? A los 19 años. O sea, te falta, tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte. Mis tíos, así, algunas personas me decían, tú vas a depender de esa persona. Pero quien va por todo el mundo a hacer lo que Dios dice, la persona realmente depende de Dios. Nunca es de la otra persona. O sea, yo no dependo de Stephanie para ir por todo el mundo. No, yo dependo de Dios. Y en todas las áreas de mi vida, desde que yo honré el llamado de Dios, Dios nunca me ha dejado faltar. Y he podido cumplir aquella mandato que Dios nos pidió. Y hoy en día hay muchas personas que ya han ido para otro lado. O sea, ellas no tienen miedo de ir para fiestas, ellas no tienen miedo de ir para aventurarse a cosas nuevas, pero cuando Dios llama, ellas
tiene miedo. Exacto. Tiene miedo. Yo creo que el miedo entre él y es como algo, vamos a decirlo así, pasable, o sea, es algo que viene, pero la persona tiene que estar decidida. Porque al final del día vamos a ir para un lado. Sí, exacto. Fuimos diseñados para eso. Mientras hay vida, hay movimiento. Entonces vamos a tener que ir a un lado. La cuestión es esa. ¿Será que estoy yendo a donde tengo que ir? Y eso yo digo que es el eje donde muchos a veces quedamos o frustrados o vamos, como digo ahorita, nos damos tan ganazos. Exacto. Entonces es lo que se quiere evitar, ¿no? Exacto. Bexa, cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, por ejemplo, cuando estabas hablando de que tu familia tuvo muchos cuestionamientos cuando te casaste, hiciste la obra en el altar, porque ellos decían, tienes que graduarte, no puedes depender de un hombre, en fin. Esa es la realidad. Esa es la realidad que muchos jóvenes viven el día de hoy. En este mundo de modernismo, de empoderamiento, se le inculca al joven desde muy temprana edad que él debe graduarse de bachillerato, debe ir a la universidad, debe conseguir una profesión, debe conseguir un trabajo, un puesto emblemático, ganar un buen salario, posicionarse. Y esto el joven lo persigue porque alguien se lo dijo, porque alguien se lo planteó y se lo inculcó, exactamente. Y es algo que cuando la persona ya crece escuchándolo, lo toma como un pensamiento propio. El joven cree que realmente él eso es lo que quiere, ese es su sueño, esa es su aspiración. Y lo digo por mí, por ejemplo, en mi familia siempre estuvo ese objetivo de ayudarme, de impulsarme a lograr una profesión, a lograr un estatus. Y no era por por algo negativo, no era con una intención negativa, pero a través de ese sueño que estaban implantando dentro de mí, llegó un momento en que yo estaba ignorando ese llamado de Dios para el altar. Yo crecí en la iglesia, claro. Llegué a la iglesia apenas teniendo 2 años, estuve en la EBI, estuve en la Fuerza Joven, y estando en la Fuerza Joven, llegó ese momento que quizás muchos chicos están atravesando hoy, que es decidir qué carrera estudiar. Ok, quería ser abogada, entonces comienzo a estudiar Derecho, era el sueño, era aquel sueño que estaba persiguiendo, que mi familia impulsó, que mucha gente aplaudió, sí, tienes que estudiar esa carrera porque te va a dar un posicionamiento, te va a dar un conocimiento, una autoridad en el mundo. Y ok, yo estaba allí estudiando, cumpliendo ese sueño, sacando excelentes notas, y recuerdo que mi llamado fue así. Yo estaba en la universidad, en Urbe, allá en el Zulia, quien la conoce, para la FJ Zulia, un saludo. Estaba allá en Urbe sentada en donde juegan, es como un campo, hay varios campos, y yo estaba sentada allí estudiando. Y estaba cumpliendo ese sueño, en camino, o sea, me estaba acercando a cumplir ese sueño que había tenido desde hace muchos años atrás. Y yo me recuerdo que estaba estudiando, y vino una sensación así de que no era eso, no era el lugar, no estaba en el lugar que debía estar. Y vino así una sensación tan grande de tú lo que tienes que estar es evangelizando. El tiempo se está acabando, ¿por qué no vas a ganar almas? Y yo recuerdo que estaba así con el libro y yo cerré mis ojos en ese momento, yo hablé con Dios y Dios me dijo, yo te quiero haciendo la obra en el altar. A partir de ese momento fue que yo asumí mi llamado. A partir de ese momento fue que cuando el pastor llamaba, ¿quién quiere hacer la obra de Dios? Yo era la primera que estaba enfrente. Y yo recuerdo que yo no hablé con nadie eso. Con nadie. Era aquí adentro todo. Con nadie. O sea, estaba adentro. Dios confirmó de una manera. Yo lo venía escuchando de Dios. Yo venía, como tú, venía sintiendo ese impulso de querer ir, pero decía, ay no, es como una voz así un poco lejana. Pero cuando esa voz es lejana, cuando uno no la quiere escuchar. Esa es la realidad. Y a partir de ese momento, de esa experiencia tan marcante que yo tuve con Dios, recuerdo que en una reunión de grupos el pastor dijo, pónganse de pie aquellas mujeres que quieren hacer la obra en el altar. Y yo me puse de pie. Y mi mamá se volteó y me miró. ¿Qué le pasó a ella? ¿Te me sientas? No, yo recuerdo como si fuera hoy. Recuerdo el pastor que lo dijo y recuerdo la cara de mi mamá que quedó así como que, ¿y esta que le dio? Si ella nunca me dijo que quería hacer la obra en el altar, porque era mi llamado
con Dios. Y probablemente si yo lo exteriorizaba a amigos, Sí. a familiares, quizás incluso hasta otros compañeros obreros, en ese momento iba a generar dentro de mí Sí. dudas, incertezas, ¿será O que emoción. sí? O una emoción en el momento. Ah, bueno, sí, y de repente. No, O aquella cosa está segura. exacto, Segura. exactamente. Segura. ¿Cuántas veces yo no he escuchado, pero estás segura que no estás yendo por emoción de una joven a otra joven? Es verdad. Muchas veces. Por eso el joven tiene que entender que cuando él tiene una experiencia con Dios, él Ya. tiene que ir por esa experiencia con Dios. Exactamente. Cuando Dios lo llama, él tiene que ir en Obedece. pro de ese llamado. No quedar buscando aprobación de nadie. Eso. Para hacer un Paréntesis. paréntesis aquí, es como Samuel. Sí. Cuando Dios lo llamó, Ujú. ¿qué fue lo que le dijo el profeta Elí? Elí, Ajá. quien te está llamando es Dios. Eso. Entonces, cuando Él te vuelva a llamar, usted va a decir, Heme Heme aquí. aquí. Eso. Entonces, entre el llamado, un punto muy importante que dijiste, en el llamado del joven o de la chica, con Dios no hay interferencia humana. No hay. O sea, no es que el pastor, el coordinador, no, mi amigo me dice si sí o no, Exacto. si estoy segura o no, o si estoy capacitada o no. Exactamente, pero porque eso No también hay. puede suceder. Puede suceder que el joven hoy esté diciendo, yo quiero el altar, pero haya cualquier persona que le diga, no es lo tuyo. Esto es muy Por fuerte. tu carácter. Exacto. Tú tienes un temperamento muy fuerte. Tu personalidad Tu no personalidad encaja. no encaja muy bien. Si Dios te llamó, Dios te llevará al altar. Eso. Y es algo interesante ahorita que dijeron eso, porque viéndolo aquí, poniéndonos un momentico en el lugar de Dios, si al final el propósito es que su palabra llegue a los rincones de todo el mundo, entre más mejor. Exacto. Y si es así, Dios realmente llama a todos, pero solo atendemos a aquellos que ya sabes que decimos, sí, es verdad, heme aquí, él heme aquí. Heme aquí. Quienes vivimos esa experiencia, escuchamos la voz de Dios, no la voz de A, B, C de Dios. Y cuando eso es así, miren, no hay nada que nos saque de allí. Exacto. Vamos con todo. No existe duda. La voz de Dios, ella es majestuosa, está escrita en Salmos. Sí. Y ella disipa las dudas. No Tal existe cual. aquella Certeza. cosa de que, exacto, es una certeza que la persona tiene. Y muchos jóvenes coordinadores, así, ellos están como que, ay no, pero no sé, pero el tiempo, pero realmente el joven nunca fue. Eso. Él está estancado. O hay muchos jóvenes que también, es al contrario también, van al altar, pero su corazón no fue, sus pensamientos no fue. Y cuando una persona, ella va al altar o va a servir a Dios, ella tiene que ir con todo. Cuerpo, alma y espíritu. Exacto. Ajá, síguenos contando. Y Que tu tenemos- mamá te dio. Ah, mi mamá. La mirada de la mamá. Ay, Saludos. Dios. Mi mamá Saludos. volteó. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dijo mi mamá. O sea, ella no me comentó nada, ella no me dijo nada. Después de esa reunión, tuve que asumir delante de mi mamá, sí, mamá, eso es lo que yo quiero. Igual con mi papá. Sí, papá, es eso lo que yo quiero. Dios habló conmigo que me quiere en su altar y yo voy a hacer la obra en el altar. Desde ese día no hubo más titubeos, desde ese día no hubo más dudas. Yo fui y hasta hoy permanezco en el altar a causa de haber abierto mis ojos para ese llamado que Dios me estaba haciendo. Y ese abierto mis ojos me recuerda la historia que estábamos conversando. De Balaam. Sí, Balaam. hay una historia en la Biblia muy interesante Queremos saber. de un siervo de Dios, Sí. que es Balaam. Balaam, él cometió un error y ese error fue querer hacer su propia voluntad. Dios quería enviarlo por un camino, está en Números 22 para aquellos que quieran leerlo. Dios quería enviarlo por un camino. Dios le había encomendado una misión. Pero Dios quería comunicarle un mensaje y él no tenía esa visión capaz de entender ese mensaje que Dios quería. Que era lo que me sucedía, lo que te sucedió a ti también. Sí, tal cual. Teníamos esos ojos tapados, no entendíamos que Dios nos estaba llevando hacia el camino del altar, pero nosotros queríamos desviarnos. En este caso, Balaam, él se montó sobre su mula y le dijo, vamos por este camino. Y la mula no quería obedecerlo. Suena súper chistoso. Suena La súper mula. chistoso porque, o sea, es La mi mula se mula. mandaba ¿Cómo no? sola. Sí, sí. Claro, Era si no rebelde, te mandas. como un
al inicio. Tal cual. Él se montó sobre su mula y la mula no quería obedecerlo. Él quería ir por un camino, llevaba a la mula por ese camino y la mula se frenaba y no lo obedecía. Y esto sucedió 3 veces. La Biblia dice que la mula no avanzaba. Y así muchos jóvenes, yo veo, ¿no? Hoy en día, ven sus vidas y se dan cuenta, económicamente están estancados, no han avanzado. Hay algo frenándolo. Sentimentalmente hay algo frenándolos. ¿Por qué sucede esto? Si muchos se pararan y preguntaran, ¿por qué es que no estoy consiguiendo avanzar? Luego dice que la mula, ella se frenó entre una pared estrecha y otra. O sea, sucedió muchas situaciones para que esa mula no avanzara, para que Balaam no fuera por ese camino. ¿Y era por qué motivo? Porque Dios quería que él fuera por otro camino, porque Dios quería que él se detuviera. Entonces me parece tan fuerte este pasaje porque Dios tuvo que usar un animal. ¿Y por qué Dios usó un animal? Porque el hombre se volvió más irracional que un animal. O sea, Dios le estaba mostrando, no es por aquí, pero él insistía en querer hacer su voluntad. ¿Y cuántos no han sido los jóvenes que hasta ahora han querido hacer su voluntad? Y por ejemplo, han querido inscribirse en la universidad, quieren estudiar diseño y nunca aprueban el examen para estudiar diseño. ¿Te has preguntado, esta es la voluntad de Dios o la voluntad de Dios es que yo vaya hacia el altar? No sé si has tenido experiencias así con algún tipo de chico, de jóvenes. Sí, e inclusive eso es uno de los puntos que siempre me ha llamado la atención porque por lo general quien dice que no aspira al altar es porque tiene un sueño personal, quiero tener mi carrera, mi profesión, pero lo fuerte es que uno ve que el tiempo está pasando y esa persona en su vida sigue allí. ¿Entiendes? Y el llamado sigue allí también. Es que lo fuerte es eso. Exacto. El tiempo pasa, la vida de ese joven sigue ahí, pero el llamado también sigue allí. Es como que eso sigue palpitando allí, pero lo único que esa persona está haciendo es perder tiempo. Exacto. Es triste, pero es la verdad. Es lo único. Y igualmente, algo que tú nombraste ahorita muy importante, la vida sentimental. La vida sentimental para una persona que va a algún lugar y más por todo el mundo es importante. Es importante. Porque si yo tengo un relacionamiento con una persona que no quiere ir por todo el mundo, entonces eso no va a funcionar. La vida sentimental, en el caso de obedecer la palabra de Dios y de ir, es muy importante. Tenemos el mayor ejemplo para nosotros, Abraham. Dios le dijo, sal y ve, agarra tu esposa y vaya. Si Sara fuera colocado, iba a ser muy difícil. Muy difícil. Y nosotros vemos en la Biblia que ella simplemente acompañó y creyó en Abraham. Y Dios pudo usar a Abraham para llegar hasta nosotros. Es así. Así. Es interesante, inclusive, yo ahorita estaba, mientras estaban comentando eso de Balaam, hay 2 formas de verlo, ¿no? En los zapatos de Balaam, que podría ser nuestro zapato, y sería como que todos tenemos una mula en la vida, ¿verdad? Esa mula que hace esa resistencia, esa mula se puede llamar tu pareja, esa mula puede ser un sueño, un preconcepto, como en mi caso, X cosas, que te está frenando el ir, ¿no? Ir a la dirección. Pero también lo podemos ver en los zapatos de Dios, que es como Dios dándonos, porque de alguna manera esa mula, esa resistencia que estaba haciendo, era la resistencia que Balaam estaba haciendo. Era el ejemplo que Dios estaba queriendo. Mira, si estás tú ahorita en este momento, estás como esa mula, resistiéndote a donde yo te estoy mandando. Tú lo quieres guiar y ella no se deja. Exactamente. Bueno, para que pruebes un poquito lo que estoy probando. Es fuerte, ¿no? Y después de esas 3 veces que la mula se resistía, dice la Biblia que Balaam la golpeaba. O sea, ella se resistía y Balaam le caía a golpes porque decía, o sea, es por aquí que tienes que ir. O sea, él estaba forzando a que la mula fuera por donde él quería. Hasta con golpes, o sea, maltrato. Ay, no, maltrato. Pero me llama mucho la atención el versículo 31, es Números 22:31, que dice, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna hasta 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Entonces, ¿cuántos jóvenes no han tenido ese adversario en sus sueños, en sus aspiraciones? Quizás es porque su camino ha sido contrario. Su id
no ha sido a predicar, sino su ir ha sido solamente a cumplir sueños personales, aspiraciones, inculcadas incluso de otras personas y no propias. Para hacer su propia voluntad. Exacto. Hay muchas personas que ellas van directo a hacer su propia voluntad. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema es cuando yo voy a hacer mi propia voluntad. Cuando yo quiero ir por un camino a hacer mi propia voluntad. Ejemplo sencillo y muy común. Vida sentimental. Esta persona no me conviene, pero es la que yo quiero. No me conviene. Ella me aparta de Jesús. Ella no tiene mi mismo objetivo. Ella no tiene la misma fe que yo tengo. Son las red flags. Exacto. Tipo así, bien grande. Y el joven, la chica, el chico, la persona, es lo que yo quiero. Y allí es el camino contrario. Pasa situaciones que la hacen sufrir, la hacen llorar, pero es porque no estás yendo a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ella en todo es buena, perfecta y agradable. El Señor Jesús prometió que no nos dejaría solo. Jamás Él nos dejaría solo. Y quien sirve a Dios y va y cumple su llamada, Él nunca está solo. Nunca. Una de las cosas que estamos hablando antes de empezar el programa, que me llamó mucho la atención también, es que dice así, ir y hacer discípulos. Eso es verdad. Y quien hace discípulos es porque primero es. Exactamente. Es primero. Cuando yo llegué a la iglesia, a mí me gustaba todo lo que era la parte de evangelización, de ayudar a las personas, justamente eso es el llamado de ahí, ayudar a los demás, servir, dar para los demás lo que Dios nos da. Pero cuando la persona, el joven, recibe el Espíritu Santo, ahí es que él va. Porque nosotros fuimos, o yo fui cuando yo recibí el Espíritu Santo. Es como aquel poder, ¿verdad? Que el superpoder. Es mi tema. Se ríe porque hicimos un podcast que ella dijo. Esa historia continuará. Después se lo mostramos. Él es ese poder que todo joven o toda persona que va a predicar, él necesita. Es verdad. Cuando el joven, hasta que no tenga el Espíritu Santo, él no va. Es como que si no consigue ver. Quiero, pero no puedo. Lo frena el camino estrecho, lo frenan los golpes, lo frenan las paredes, todo lo frena. Todo. Y vive una vida frustrada. Eso. Que es lo más triste. Y el Espíritu Santo es como la brújula. ¿Sabes? El Espíritu Santo es por aquí, por allá. Cuando el joven recibe el Espíritu Santo, él va a tener este poder, yo voy. Él va a tener el para donde Dios me mande. Yo estaba investigando aquí. Y dice que el ser humano promedio es el 90% de la población es visual. Sí. Y ahí es donde tiene sentido esta palabra de ir y hacer discípulos, porque para yo hacer discípulos yo me veo en la necesidad de enseñar. Y yo enseño con el ejemplo, porque lo fuerte es que la palabra, ella solo tiene poder porque en ella hay espíritu. ¿Y qué es espíritu? Es vida. Exacto. Entonces, y es así, ese hacer discípulos, el joven se preguntará, ok, estoy queriendo hacer la obra en el altar, no va a ser de inmediato, existe una preparación, existe un tiempo necesario para dar esas herramientas que el joven, que la chica necesitan para estar en el altar. Pero y mientras tanto, ¿qué hago? Hacer discípulos. Mientras tanto, mientras no estás en el altar, tú puedes hacer de tu lugar un altar, tú puedes hacer de tu trabajo un altar, de tu universidad un altar, del lugar donde tú vives un altar. ¿De qué manera? Dando ejemplo, siendo esencia, llevando esa vida que hay a través de la palabra a todas las personas que te rodeen. Entonces, si aún no llegaste hasta el altar, pero ese llamado está dentro de ti o se avivó a través de este podcast, entonces te invitamos a que tú hagas de ese lugar donde tú hoy estás, con las personas que convives, allí tú hagas un altar, tú seas ejemplo, tú lleves la palabra de Dios, lleves las enseñanzas que has tenido en la iglesia, que has tenido en la FJU, y que esas personas puedan ver en ti, así como los discípulos vieron en Jesús un ejemplo, ellos puedan ver en ti también un ejemplo. Y fueron. A través del ejemplo. Exacto. A través del ejemplo recibieron el Espíritu Santo y fueron. Y ese es el camino que la persona que quiere servir a Dios en el altar, ella toma. Recibe el Espíritu Santo y voy. Voy a hablar de Jesús, voy a pasarle vida a las personas también. Y ese también es el trabajo del coordinador, el pastor, la esposa. Da vida.
Pasar no solamente es palabras, información, sino da vida a través de la palabra de Dios. Está muy chévere la muy práctica, interesante. pero también lo queremos invitar para este día 28 de febrero, que va a ser el Luau. Uy. Este Luau se va a llamar Ondas Eternas. Ah, bueno. Un tema muy plan interesante. Pero ¿y dónde será? Eso es verdad. Ajá, es una sorpresa. ¿Dónde será? ¿Dónde Stephanie? será? Ahí. Ajá. Montalbán. Paquitagua. Paquitagua. Gracias, En gracias. Mi memoria no es muy buena, gente. En el Parque Itagua. Itagua. Y nosotros todos están totalmente invitados. Y ahorita vamos a ver un material del luau anterior que hicieron también como tipo cortes, hicieron para que ustedes vean. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Si usted está interesado, vea este material para que usted decida. Y corran la voz. Desde el corazón de Caracas, en el gimnasio José Joaquín Papa Carrillo, hasta cada rincón de Venezuela, se realizó el primer evento del 2025 de la FJU Venezuela, Luau 5G Conexiones Inteligentes. Un evento que trascendió barreras, reuniendo a más de 23.000 jóvenes en todo el país, con un mismo propósito: conectarse con Dios y desconectarse de todo lo dañino que perjudica el futuro de los jóvenes. La expectativa para este evento realmente es muy alta. Ya yo tenía conocimiento acerca del FJU y de verdad me encanta y soy partícipe en cada una de las experiencias de acá. Pretendo llevarme un aprendizaje acerca de todas y cada una de las conexiones que se presenten el día de hoy, porque sé que esto lo hacen desde el corazón para todos y cada uno de nosotros. Es mi primera vez viniendo a un evento de esta clase y verdaderamente estoy muy emocionada por conocer nuevas cosas y tener nuevas experiencias en este lugar que se ve extremadamente increíble realmente, y personalmente quiero seguir conociendo y seguir asistiendo a esta clase de eventos, ¿verdad? Se realizaron diversas actividades, entre canto y baile, diseñadas para fortalecer la conexión personal, familiar y social de los asistentes. Durante este encuentro, los jóvenes también pudieron obtener un apoyo en temas de bienestar emocional y salud mental a través del Rincón del Desahogo, donde se brindó un apoyo en orientaciones para concientizar sobre la prevención del suicidio y el autocuidado emocional. El evento contó con la participación del obispo Ronaldo Santos, quien destacó la importancia de establecer conexiones reales en un mundo donde la tecnología ha reemplazado muchas interacciones genuinas. En esta vida, nosotros tenemos tiempo para los amigos, tiempo para el trabajo, tiempo para salir, tiempo para cantar, tiempo para bailar, tiempo de diversión, de practicar deportes. Uno separa tiempo para muchas cosas, pero infelizmente muchos no separan tiempo de su día o tiempo de su semana para estrechar su relación con quien. Y por esto son tan débiles y tan vulnerables delante de los problemas, porque falta lo más importante, que es la esencia de la vida, que es el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios yo la recibo no solo porque creo, sino porque creo y lo busco con todo mi corazón. Y cuando uno así lo hace, lo encuentra y recibe de Él una nueva vida. En este momento, Señor, yo oro por todos estos jóvenes, por todos los que están aquí, en especial por estos que dieron paso hacia adelante, porque quieren estrechar la relación contigo. Ellos quieren conocerte. Hay jóvenes que traen adentro de sí un vacío, un dolor, una tristeza, resultado de una decepción en la vida sentimental, una frustración profesional, quizás
Hay jóvenes que sufren el abandono de sus padres. Vienen de una familia disfuncional. Cuando llega la noche, el gran vacío le aprieta el corazón. Es la ausencia tuya, Señor. Es tu ausência, mi Padre, en la vida de este joven. E este evento foi marcado para uno conectar-se contigo. Então, vem, mi Padre, derrama de su Espírito aqui neste lugar. Sejam llenos de la presença de Deus. Recibam paz, recibam vida, recibam fuerzas. Seja curado, seja livre de sus traumas, seja livre de sus complejos, seja livre del dolor que tiene en su alma. Y el vacío que había dentro suyo, ahora es llenado por el Espíritu Santo, es llenado por la presencia de Dios. Con un impacto positivo, la FJU reafirma su compromiso de seguir promoviendo eventos que fortalezcan la juventud y la familia, construyendo así una sociedad más unida con valores sólidos. Digan todos, Venezuela, sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. La fuerza joven ahora. Nada temeré. Yo sé que no estoy solo, el Todopoderoso es mi amigo. Su voz calma el mar, hace milagros acontecer. Puedo creer y descansar. Y para terminar este episodio, queremos darte 3 tips para que preserves tu llamado en el altar. Número 1. El llamado es personal. Quien tiene su llamado, su experiencia con Dios tiene definición. No se deja llevar por las voces externas porque una sola voz fue quien la llamó y es la de Dios. El tip número 2 es, usted tiene que ser espiritual. Toda persona que hace la obra de Dios en el altar, lo principal es que ella tiene que ser espiritual y tener el Espíritu Santo. Ese es el requisito número 1. ¿Quién lo va a llevar usted al altar? Es el Espíritu Santo. Entonces invierte en su vida espiritual, que de allí es donde parte todo. Y el tip número 3, ser racional y no irracional. No te dejes guiar por las emociones, por los sentimientos, por el miedo, las comparaciones. Si Dios te escogió, Él te capacitará y te mantendrá. Él te sustentará y te preservará en el altar. Así es. Y en el próximo episodio estaremos hablando los red flags que impiden que usted cumpla su llamado, que usted no conteste la llamada que Dios le ha hecho. Así que lo esperamos a todos en nuestro próximo episodio de la FJU Cats. No se lo pierdan.